permanece en mí, como yo en ti, ámense unos a otros, como los amo yo. Lectura del libro del profeta Isaías. Óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y me buscan, dice el Señor. Miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, la que les dio la vida. Cuando yo lo llamé, era uno solo, pero lo bendije y le di muchos descendientes. Yo seré bondadoso con Sión, la ciudad que estaba toda en ruinas. Convertiré las tierras secas del desierto en un jardín, como el jardín que el Señor plantó en Edén. Allí habrá felicidad y alegría, cantos de alabanza y son de música. Pueblos, préstenme atención, escúchenme, naciones, yo publicaré mi enseñanza y mis mandamientos alumbrarán a los pueblos. Mi victoria está cercana. Mi acción salvadora está en camino. Con mi poder gobernaré a los pueblos. Los países del mar esperarán en mí y confiarán en mi poder. Levanten los ojos al cielo y miren abajo a la tierra. El cielo se desvanecerá como el humo, la tierra se gastará como un vestido y sus habitantes morirán como mosquitos. Pero mi salvación será eterna, mi victoria no tendrá fin. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Del libro de los Salmos. Te daré gracias, oh divinidad, de todo corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, Por tu amor y tu fidelidad, porque has glorificado tu nombre. y tu palabra por encima de todo. Cuando te invoqué, me respondiste. Fortaleciste mi alma con vigor. Te alabarán, oh divinidad, todos los reyes y reinas de la tierra. Al escuchar las palabras de tu boca, Cantarán de los caminos de la divinidad. cuán grande es la gloria de la divinidad. Aunque excelsa es la divinidad, cuida del y la humilde. Mi altivo preside de lejos. Aunque camine entre peligros, tú me guardas segure. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y tu diestra me salvará. La divinidad cumplirá en mí su propósito. Tu misericordia, oh divinidad, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a la divinidad, al Hijo y a la Espíritu Santa. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía,
hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otro, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dice que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Ay, este evangelio es otro que no me gusta porque significa la exaltación del falocentrismo. Y bueno, y así comienza la reflexión de este día, Magdalitas. Bienvenidas a un servicio más en el que vamos a seguir rompiendo el muñeco. Vivir con rectitud. Sí, para que puedas ir, voy a ir haciendo pausas. Vivir con rectitud según quién, es el título de la reflexión de este día. Porque el evangelio de este día, no sé, para mí es como un tótem así con un gran palo y en esa punta ustedes imagínense aquel báculo, ¿verdad? Que ya han visto el báculo que tiene el Papa. El bastón del Papa. En la punta tiene una piña. Y si miran a otros líderes religiosos, van a verse callados, que de una u otra manera lo vemos también dentro de otras expresiones religiosas, donde curiosamente siempre el líder religioso es un hombre. Y ahí es donde viene la pregunta de mi reflexión, porque entre las lecturas hay varias frases bien interesantes, ¿no? Porque nos están hablando, escogimos las segundas lecturas, porque justamente nos están hablando de cómo debe de ser la vida cristiana o la vida judeo-cristiana. Y me gusta decirlo de esa manera, porque si a mí me lo preguntan, ¿verdad? Intento de alguna manera de construir el cristianismo judeo imperante en mi casa para abrirme a otras expresiones religiosas. Pero yo creo que desde ahí viene la pregunta. Y me resurge mucho más porque cuando Luis Manuel me pasa las escrituras
me quedé pensando, estoy en un espacio que en El Salvador se conoce como el bastión de los pueblos náhuatl y piles. Y estar reflexionando estas lecturas acá, mientras veo a estas personas con sus rasgos indígenas muy demarcados, su color de piel, que para mí nosotros, o sea, como esa gente de Occidente, tiene un moreno más como cenizo. Si se han fijado, es un moreno como más oscuro, pero es como cenizo, muy distinto al moreno que tenemos en Oriente, que es más oscuro porque obviamente allá estuvo esa mezcla racial también, ¿verdad?, de indígenas con afrodescendientes. Y es otra la vivencia espiritual también, muy marcadas ambas por el maíz, pero se viven distinto, ¿no? Y entonces yo decía, y aquí está estas lecturas, porque abajo de donde estaba había una iglesia que se llama Asamblea de Dios. Y hacia el frente de donde estaba hay un cerro divino, enorme, con una cruz súper gigante que yo nunca la he terminado de subir. Y hacia un costado, no es una catedral, pero híjole, esa iglesia es tan grande que parecía una catedral. Y yo decía, ¿qué le dejaron a los indígenas aquí? Para expresar su fe, para expresar su espiritualidad. Y en un entorno que el ecoturismo ha plagado de personas que además no son nativas de la región, sino que son guatemaltecas. Y con esto no quiero que se vea que estoy siendo una persona que discrimina a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, pero su vestimenta, su espiritualidad es distinta a la nuestra. Y traigo esto a colación porque vivir con rectitud según quién en un contexto salvadoreño. Y esa visión de vivir con rectitud en base a este libro que tengo aquí en mis manos, ha implicado para nuestra comunidad disidente, para las mujeres de este país, para las adolescencias y juventudes, dejar de ser quienes somos realmente. Y eso, ya lo hemos dicho aquí, nos ha traído mucho dolor. Falta de una verdadera identidad que a muchos nos ha obligado por décadas a estar escondidos, escondidas, bajo un disfraz. Falta de entendimiento del por qué la sociedad permite unas cosas y reprime otras. Y yo ya lo dije, yo creo que en el Evangelio, en las lecturas, siempre hay como pistas, siempre hay como claves, que si somos personas que no estamos abiertas a escuchar a la otra persona, a entender a la otra persona, no las vamos a ver nunca. Porque el mandato patriarcal está en los textos, es más visible. Porque, con esto me quiero acordar que el miércoles, antes de salir de viaje, de preparar mis cosas y salir de viaje, llegaron 2 hermanitas, testigos de Jehová, a casa. Ya eran como a las 10 de la mañana, pero como yo iba a salir de viaje, yo todavía andaba en camisón, sin ropa interior debajo, ¿verdad? Bien fresca, bien divina, al aire, libre como el viento y peligrosa como el mar. Es
una canción de Luis Miguel. Y entonces me cohibí a mí misma para abrir la puerta cuando son dos señoras que ya conozco de muchos años, casi de toda la vida, porque son mis vecinas. Y después me quedé pensando, ¿por qué tuve vergüenza de mi desnudez o de mi semidesnudez? De mi cuerpo de mujer. Entonces aquí cuando la señora pastora presidenta me manda las lecturas, ay, fue como una cachetada, ¿sí va? Porque yo dije, estoy viviendo según el fundamento judeocristiano en el que mi cuerpo de mujer es sucio, es pecaminoso y que está mal mi desnudez pública. ¿Y cuántos y cuántas de nosotras nos hemos sentido así muchas veces? Es más, yo me he cuestionado mucho últimamente porque ha regresado la moda en que nosotras nos ponemos unos shorts bien ajustados y se nos sale el cachete, ¿verdad? Y yo he dicho, ay, ¿y esta niña por qué anda así? En un centro comercial, en un país donde cualquier hombre heteronormado se siente con el derecho a pegarle una nalgada a una. Y lo digo porque a mí me ha pasado con esta ropa. Digo, ¿cuál es la diferencia entre los países del norte y los países del centro-sur, donde nosotras no podemos andar con un short que esté de moda, aunque sea una moda que nos han traído, pero que esté de moda? Y me acordé de las refajadas que están en la zona donde yo me encontraba. Las refajadas es la vestimenta tradicional, digamos, es huipil, la blusa se llama huipil, ¿verdad? Pero lo que está aquí abajo es una tela grande que se enrolla y luego se aprieta con un cinto. Pero antes de la colonia, las mujeres de este país no usábamos huipil, sino que dábamos las tetas al aire. Y entonces dije, bueno, es que en haber andado las tetas al aire es como andar ahora los cachetes al aire, ¿no? Dije, quizás es una forma de reivindicar nuestro derecho al espacio público. Es una forma de reivindicar que nuestra desnudez no tiene que ser violentada por nadie. Y que personas como yo, que defienden los derechos sexuales y reproductivos, bajo ninguna circunstancia debería de sentir vergüenza de su corporeidad. Y entonces me acordé de Elsa Tames, la teóloga mexicana, radicada en Costa Rica, feminista, propulsora de la teología feminista, que dice que hay que recuperar el lugar teológico del cuerpo, que hay que recuperar el lugar teológico de la sexualidad y que solo desde ahí se puede recuperar el lugar teológico de las mujeres y de la diversidad sexual. Y hubo una discusión bien fuerte, porque ya saben que dentro, bienvenide, que dentro de nuestro espacio hay una organización que se llama Libres en Cristo y tenemos unas homólogas que se llaman Mujeres Libres en Cristo en México. El día lunes yo me reúno con ellas para estudiar a teólogas feministas y lo lleva una sobrina de Elsa que se llama Tania Tames. Y estamos leyendo un libro de Elsa, bien interesante, que se los voy a pasar, por cierto, porque habla de las mujeres del movimiento de Jesús. Y que ninguna de estas mujeres se quedó callada, ni se sintió avergonzada
este movimiento de hombres de Jesús que en algún momento las hicieron a un lado y le dieron prioridad a los escritos que hicieron los hombres. Dice, pero es que ahí están las pistas que tenemos que recuperar si queremos cambiar el discurso de algo bien importante que decía la segunda lectura, ¿verdad? Que era, ya la perdí aquí, por cierto. Uy, no me aparece la segunda aquí. Ya la voy a encontrar aquí, no te preocupes, aquí lo tengo abierto. A la epístola de los Romanos. Ya estoy ciega. La confundí con el Salmo. Hay una parte en la epístola de los Romanos que a mí fue lo que me hizo como el bucle el día viernes que estaba leyéndolas. Y es esta parte donde nos dice que sigamos el camino de la perfección, de la rectitud. Y pasó algo bien interesante, porque ese día en la tarde estuvimos evaluando los riesgos que tenemos espacios como este. Bueno, se los voy a contar bien. Estuve en un taller para el análisis de los riesgos sociales que vivimos las personas defensoras. Y eso nos llevó 3 días y medio analizarlo y ponerlo en remojo. Porque una de las cosas que sucede con el modelo patriarcal que lastimosamente reproducimos las organizaciones sociales, a veces de forma consciente, porque pensamos que es la única manera de sostener los recursos que nos da la cooperación, y otras veces de manera inconsciente, porque el patriarcado internalizado que todas y todos tenemos no se desmonta porque ayer se me ocurrió ser hoy feminista, ser defensora de los derechos de las personas de la diversidad sexual. No, eso es un proceso muy largo y en ese proceso largo podemos vulnerar a otras personas, a veces sin querer, o violentarlas, a veces sin quererlo, ¿no? Y entonces aquí cuando habla de la rectitud, miren, hubo una discusión bien fuerte y yo solo me acordaba de la epístola. Porque alguien se levantó, y esta frase creo que ya la han escuchado, ¿verdad? Que perfecto es solo ¿quién? Dios, ¿verdad? Y Dios es masculino. Pero, qué cosa más curiosa, que utilizamos a Dios para legitimar que existan hombres presidentes, hombres reyes, ¿ya? Líderes religiosos como el sacerdote, el chamán, el pastor. Y entonces aquí es donde volvemos al tema del báculo. Porque el báculo es el recuerdo de la alianza entre Moisés y Yahvé, pero es el recuerdo de la alianza entre los líderes y Yahvé. Y de allí viene aquella frase muy latina, ¿verdad? Latinoamericana, que dice ser la mera verga en salsa. ¿Saben qué es la verga? Ok, lo vamos a explicar para nuestras invitadas y para quienes nos escuchan en el canal de YouTube. Por favor, síganos, dejen su comentario, cuéntenos si saben ustedes también qué es la mera verga en salsa o cómo le dicen en su país. La verga es el pene del toro. Del toro. El toro, ¿verdad? Entonces, cuando lo capan, ¿verdad? Y le cortan el pene, de ahí sacan una tira de cuero con el que le pegan a las personas o al animal. También la ocupan para amarrar cosas, pero principalmente para golpear. Entonces,
ser la mera verga, ¿verdad? Es ser un buen cuero, que domina, que se las puede todas, ¿verdad? Que tiene unos grandes testículos y un gran pene, ¿verdad? Y entonces yo me enojé porque le dije, pues fíjense que hay perfección en las personas. Y la perfección no solo es masculina, y por eso yo creo que existe la mega torta. ¿Entienden qué es la? Sí, la mega vulva, ¿verdad? La santa vulva. Y viva el vulvaverso. Y entonces todo el mundo fue así como, pero ahí estaba el director de la entidad cooperante. Y él era el que estaba diciendo que no existe la perfección. ¿Por qué? ¿Verdad? Y entonces cuando yo reaccioné y dije eso, ya se dieron cuenta que a mí me vale madres si es la reina. Ya se murió la señora de Inglaterra, pero no me importa si es el rey Carlos, ¿verdad? Pero, o sea, yo reaccioné y fue como así como, yo sí creo que hay que perfección, ¿verdad? Las mujeres acabando de dar a luz, ni siquiera ha pasado un par de días cuando ya están lavando los pañales de las criaturas. Muchas de ellas con cesárea. ¿Y acaso no es ser eso la mega torta? Despiden al marido con café, aunque sea un pan duro, pero lo despiden hartado, comido. Y luego se van a dar de mamar a la criatura. Enfermas no van a pasar consulta porque hay que llevar a la niña, al niño a la escuela. O porque lo que hay de dinero solo es para que pase consulta la niña o el niño que está enfermo. ¿Y acaso eso no es ser la mega torta? Lo que pasa es que nos cuesta ver. El otro día estábamos con Luis Manuel dando un taller en un espacio de personas defensoras de la tierra y quisieron utilizar textos científicos para invalidar que las mujeres podemos desarrollarnos intelectualmente más que los hombres. O sea, se pueden imaginar esos niveles de discusión, ¿verdad? Cuando tenés que saberte una lista de autoras y de autores que puedan validar que las mujeres en más de una ocasión han sido creadoras de grandes teorías o de grandes inventos como el Wi-Fi que a todo el mundo le encanta hoy tener, ¿verdad? O que las mujeres, además de que han cultivado su belleza física, han cultivado su belleza intelectual, como esta señora Lamar, que yo la admiro un montón. Es una artista de allá de los años 60. Pero hoy tenemos una nueva, ¿ya? Que es esta chica que salía en Big Bang Theory. ¿Ya? O sea, la mujer es una científica. Pero no la vemos a ella, ¿verdad? Vemos al chico protagonista y ella pasa a un segundo plano. Entonces creo yo que se trata culturalmente de invalidar eso. Y cuando hablamos de esta rectitud que aparece en las lecturas de este día, recordemos primero eso, ¿verdad? Es la rectitud de una visión de un momento de la historia que ha sido trasladada primero de manera oral y luego de forma escrita por un pueblo que hoy por hoy sigue siendo dominante, que el cristianismo se encargó de hacerlo dominante. Es la visión de un momento de ese pueblo que permanece en la línea del tiempo, donde las mujeres estaban en un segundo plano
y tuvieron que buscar formas alternativas, al igual que las personas disidentes que están en la Biblia, para hacerse ver y sentir dentro de los textos que muy apropiadamente el Concilio de Nicea validó para que exista la Biblia. Y a mí me encanta repetir eso, porque hay que acordarnos de esos dos momentos. Primero, que ha sido una tradición oral, que luego se convierte en una tradición escrita, de un pueblo que luego va a ser dominante. Y Bertolt Brecht decía que el que domina es el que escribe la historia, ¿verdad? Y esa historia quedó plasmada en la Biblia en el Concilio de Nicea, donde por arte de magia la mano divina de la Espíritu Santa dijo, estos libros son los correctos y estos no. Pero a mí me encanta cómo a pesar de ese filtro patriarcal, androcéntrico, heteronormado y promiscuo además, porque no se nos olvide que estos tenían un cachimbo de concubinas al otro lado, ¿verdad? De la casa de San Pedro. Si no, no se hubiesen inventado el celibato masculino años después, porque tenían muchos hijos, con muchas mujeres. Entonces estos se inventaron eso, ¿verdad? De que estos eran los libros sagrados. Pero nuestra resistencia es tan fuerte que aún dentro de estos textos elegidos nos podemos ver y encontrar y sentirnos reflejados. Y por esa razón es que son importantes estos dos espacios de estas mujeres libres en Cristo que hacemos teología feminista, una relectura de estas mujeres adentro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nuestro Libres en Cristo que hace una relectura desde las disidencias sexuales. Y aunque no tengo todo el chambre completo, ¿verdad? Pero lo que Luis Manuel me estaba contando que ha sucedido en el proceso de formación que las iglesias están llevando para hacerle frente a la prevención del VIH-Sida y que eso pasa por tener procesos formativos sobre sexualidad y sobre personas de la diversidad sexual y que se convierte el espacio en una legitimación de la violencia hacia las personas disidentes sexuales, nos tiene que empoderar todavía mucho más de este espacio. Porque la tarea que tenemos nosotros no está nada fácil. Y aunque hayan días donde sintamos que hemos salido de allí, ¿verdad? Sí, como la descarnada, que es una leyenda salvadoreña, y pueden googlearla, ¿verdad? La descarnada en El Salvador y se van a dar cuenta. Así nos despellejan a cada rato, ¿verdad? Porque invalidan nuestra postura, invalidan nuestra lectura de la Biblia. Yo les puedo decir algo, que a pesar de que eso suceda, hay esperanza en los textos que están aquí. Me encanta cuando en la epístola a los Romanos, San Pablo, ustedes saben que yo soy pablina, ¿verdad? No me cansaré de decirlo, nos dicen, crean en su don de la profecía. Y si estamos aquí, es porque hemos creído que no hay nada malo con nosotros, con nuestra orientación sexual, con nuestra identidad sexual y de género. Que nos costó salir del closet, ¿verdad? Y algunas han salido más jaladas que otra cosa, pero... Y que hay unas que no quieren salir todavía y es válido, porque al igual como pasa con las personas defensoras de los derechos humanos, también con nosotros. Es un proceso, ¿no? Y me encanta cuando dice mantengan su fe. Vean cuántos Magdalitas hay ahora y aquí han habido días donde solo habemos 4. Y creo que, o 3. Y creo que la Spirit
Santa que movió al obispo Martín Barahona. Y hoy, ¿por qué no bajaron al obispo? Yo creo que ese espíritu está encarnado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es lo que nos mueve al final de cuentas, a pesar de que nos pasen echando de varios lugares. Pero quiero compartirles que así como Pablo fue tan estratégico en la forma en cómo escribió sus cartas, y yo les voy a dejar de tarea que vayan a leer. Saben que yo no soy biblista, entonces no les voy a dar la cita, ¿verdad? Pero ustedes busquen el texto donde Pablo valida a Febe. Y la manera que va a tener, bienvenidas, y la manera que Pablo va a tener para describir quién es Febe, cuál es su fuerza y su validación sacerdotal. Entonces, les voy a chambrear otra parte del taller. Hicimos algo que se llama como la ruta de la resolución de los conflictos. Y cuando Luis Manuel me venía contando en el carro lo que había pasado en la mesa de las iglesias, yo decía, la ruta de los conflictos, Nubia, no te enojes, la ruta de los conflictos. Porque este es un conflicto que tiene nuestra comunidad ahorita. Y el consorcio también. O sea, lo vamos a poner en la sombrilla más grande para darle una salida organizacional entre las 4 partes que conformamos el consorcio, porque creo que nos afecta a todas. El consorcio somos 4 espacios no reconocidos por el Estado que hemos decidido agruparnos para poder hacerle frente al tema de los derechos sexuales y reproductivos y a la violencia religiosa que nos cruza. Entonces ahí está la Carpa Roja, que mira temas de violencia por menstruación. Está Libres en Cristo, que es para el estudio y el análisis de la teología queer. Y desde donde tenemos un estudio que se llama así, Libres en Cristo, que se da en esta comunidad. La comunidad de Santa María Magdalena, que es el bastión espiritual y desde donde hacemos la misa. Y el otro espacio que es Vida Plena, que es el que sostiene en alguna manera la parte de la defensa de los derechos humanos desde la sombría y la que está buscando ser legal. Conscientes que no la vamos a tener en este periodo o no mientras las personas que están actualmente en el gobierno sigan ahí. Entonces lo que hacemos es venta de servicios profesionales, consultorías, capacitaciones. Y por eso digo que lo vamos a resolver desde ahí. Porque se imaginan ustedes ese espacio que es la mesa de iglesias para la prevención del VIH-Sida. Y que todas esas personas, incluyendo a quien la coordina, esté validando que hay algo mal en nosotros. Que no hemos entendido lo que Dios quiere de nosotros y que por eso, ¿verdad? Con una palmadita, una sobadita, nos tienen que decir, hermano, Dios te va a sanar. Entonces creo que es un conflicto bien fuerte el que tenemos. Porque si esa es la mesa de las iglesias, que está viendo por las personas que viven con VIH, o las personas de su iglesia que son disidentes sexuales, se pueden imaginar las violencias que estas personas viven en silencio. Es peligroso que eso siga pasando, pero tenemos que buscar formas para abordarlo.
Y yo dije, bueno, creo que no hay casualidades, ya lo he dicho acá muchas veces, sino causalidades. Y la razón de que estas escrituras estuvieran allí y que nos estuvieran propiciando esta reflexión sobre vivir con rectitud según quién o para quién, para agradar a Dios. ¿Dios necesita ser agradado? ¿Acaso no en el Génesis nos dice que Él vio su creación y vio que toda era perfecta? Y yo dije, ese viejo se le olvidó lo que dice el Génesis. Ah, pues sí, porque si vamos a ocupar la Biblia para violentar, va. Y yo dije, tengo que dejar de decir que no soy biblista. Ahora es cuando más necesito ser biblista. Ahora es cuando más necesito de acordarme de todos los ejercicios que hemos hecho en el curso de Libres en Cristo. Ahora es cuando más debemos nosotros de estar interesados en replicar Libres en Cristo. Y darle las gracias a Alvarite, ¿verdad? Porque creo que su Espíritu Santo activa le dio ese don de la profecía. Y le dijo, vas a dejar a los Magdalitas, ¿verdad? Y al consorcio en este huevo de avestruz. Porque es un huevo de avestruz. ¿Se imaginan nosotros invalidades completamente como sacerdotes? ¿Verdad? Porque no nos asume ninguna comunidad. Irle a decir a los sacerdotes y a los pastores que sí se creen que tienen una real investidura para violentar, que están violentando gente. Entonces, por favor, llévennos en oración, porque a lo que nos vamos a enfrentar, porque no crean que me voy a quedar quietecita. La ruta del conflicto no va a estar fácil. Y yo dije, no hay momento más maravilloso que hablar de esto, y por eso las lecturas de este domingo son bien importantes, porque, miren, nos habla acerca de ser primero compasivos con nosotras y con nosotros. Esa compasión que tiene que venir del amor propio, pero un amor a conciencia. Y como decía mi maestro, ¿verdad?, de teología, un amor que también tiene que ser situado y tiene que ser fechado. Y les voy a decir por qué. Situado por el contexto salvadoreño que estamos viviendo. Fechado porque han pasado cosas en este país, en momentos históricos, que a mucha gente se le da por olvidar. Y cada quien sabe en qué año nació. Yo por lo menos tengo claridad que nací en el año en el que masacraron a toda la comunidad eclesial de fe de mi familia y que mi mamá y mi papá se salvaron porque yo acababa de nacer y nací enferma. Bueno, más. Cada quien sabe cuándo nació y qué estaba sucediendo en ese momento en la historia de este país. Entonces, tenemos que recordar eso y decir, dentro de esa forma de arribar al mundo que tuve, ¿cuál es el propósito que tengo yo como criatura perfecta de la divinidad? Nos pide que le busquemos y que le busquemos con las gafas que nos tocan, las gafas de la disidencia sexual, las gafas de la teología queer, las gafas de la teología feminista, para podernos encontrar en estos textos que sí validó la cultura de la vergüenza, para poder encontrar y hacer surgir, emerger la cultura de la gran torta, ¿no? Y el vulvaverso. Para sentirnos bendecidos por la divinidad, siendo quienes somos, sin que nadie nos dé una palmadita o una sobadita de que ya nos va a cambiar el Señor, ¿verdad? Eso no lo aceptemos nunca más. Yo sé que aquí hay personas
que han preferido regresar a su iglesia de origen porque piensan que eso es faltarle el respeto a Dios. Y yo les voy a compartir hoy algo que siempre le digo al equipo en Vida Plena. Cuando sienten que las cosas no nos están saliendo como queremos, atrévanse a reclamarle a Dios. No tengan miedo de reclamarle y de decirle, mira, este no es el menú que te pedí. Así como cuando vamos a comer a un lugar, ¿verdad? Y le decimos, mira, yo no le pedí una hamburguesa con cebolla, ¿verdad? No la quiero con cebolla, le dije que sin cebolla. Entonces así también, ¿verdad? Digámosle a la divinidad, quítame a estas personas violentas del camino y tráeme a personas con las que pueda dialogar, con las que pueda construir comunidad. Y yo creo que las personas con las que podemos construir esta comunidad estamos hoy aquí. Y somos replicadoras. Yo realmente admiro la capacidad que tiene Andrea para estar ahí en el Twitter peleando con la gente, ¿verdad? Admiro esa capacidad. Y digo, quisiera tenerla. Quisiera tener esos super deditos. Pero eso también requiere que ella esté segura de lo que le va a poner a la otra gente. Su valentía viene dada por la Espíritu Santa, pero también por el conocimiento que le dan sus gafas de teología queer. La fuerza que tienen para mediar y para ser constante en la mediación, Luis Manuel, ¿verdad? Y que no se nos cierre el espacio. Y por eso me da tanta pena, pero ahí le he dejado la pelota, ¿verdad? Qué casualidad que se me cruzan cosas con ese viernes, ¿verdad? Porque, y se lo dije en el carro, yo le hubiera dicho un montón de cosas hasta de lo que se hubiera muerto. Pero las rutas de la mediación, ¿verdad? Y estoy segura que a Álvaro le hubiera pasado lo mismo. Entonces, por eso la divinidad nos ha apartado de ese espacio. La ha mandado allá a la Gran Babilonia a sostenernos de otra manera. Porque no crean, Álvaro ahorita está haciendo de mucho soporte para la comunidad a pesar de su silencio. Álvaro es nuestro líder. Así es que miren, esto de ser tierra fértil en medio del desierto es lo que nos ha tocado. ¿Ya? Y yo a eso siempre le digo, somos las rosas de Sarón, ¿ya? Que ahí en medio de la estepa, del espinero, del piedrero, nos ha tocado florecer y seguir germinando. Que cada una de nosotras, Magdalita, sea germinación de los dones de la divinidad y la Espíritu Santa y del obispo Martín Barahona, por favor. Siempre, siempre las personas más excluidas tienen que ser las primeras para nosotras. Y yo sé que no es fácil, porque miren, a veces nos carcome la frustración de no tener todos los fondos que quisiéramos, o de no tener a la gente al 100% convencida de este espacio como quisiéramos. Pero que eso no nos dé desesperanza, sino todo lo contrario, este don maravilloso del que habla la epístola hoy, ¿verdad? Sea el don de enseñar, o sea, de nutrir a otros de la manera en cómo la divinidad nos bendice. De ser nosotras ese Simón la Roca, ¿verdad? Y digo, esta alegoría de Simón la Roca, porque miren, aquí van a estar lloviendo todos los huracanes que se puedan imaginar en nuestra roca. Y nos vamos a tener que mantener firmes, ¿verdad? Y si algún día, que no es la primera vez que digo esto, pero creo que sí va a ser la primera vez que lo digo en este espacio, nos toca dar la vida por ello. Toca dar. Y yo ya lo he contemplado y me siento satisfecha con esa respuesta que me doy. Porque cuando me tocó salir del país por defender derechos sexuales y reproductivos, me prometí a mí misma que no lo iba a volver a hacer. Porque una parte de mí se murió. Porque una parte de mí no estaba convencida que la gente a mi alrededor me ponía
sostener y cubrir, o ayudar a apalancar más, va a seguir siendo. Y creo que aquí ya tenemos muchos mártires también, que no todos han sido asesinados con una bala al corazón como Monseñor Romero, pero que sí los han asesinado de otra manera, algunos despojándoles de esa capacidad tan hermosa que tenían para construir el reino de Dios en esta tierra. Esas llaves que se supone le dejaron a San Pedro, ¿verdad? Digo, a San Pedro le dejaron las llaves porque el candado lo tenía María Magdalena. Así que bueno, hay una cosa bien interesante con lo que termina el evangelio de este día, y es que Jesús le dice a los discípulos, después de haber dado, entregado, ¿verdad?, el apostolado, la herencia del apostolado, les dice que no le cuenten a nadie que Él es el Mesías. ¿Nunca se han preguntado por qué hace eso? Y nadie le hacía caso porque todo el mundo salía corriendo a decir, ¿verdad? Jesús es el Señor. ¿Nunca se han preguntado? Nos dio una clave en una parábola, ¿verdad? Que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda, ¿verdad? Entonces, seamos esas personas discípulas desde los pequeños actos, desde el acompañar, desde el sostener, desde el nutrir a otras personas. Tal vez no nos va a tocar en la historia ser esas grandes organizaciones, ¿verdad? Que tienen unos grandes fondos por allá. ¿Y por qué vuelven a ver a Fernando? Y Fernando ahorita está pensando en la inmortalidad del cangrejo. Usted tranquila, hermana. Usted tranquila que no es esa organización a la que me refiero. Sí, aquí hay una organización que ha estado bien metida en el cambio de la Constitución. Y fíjense que mejor esa organización se tomó, pero bien esto que dice aquí el Chusito, que nadie sepa. Allá anda esa organización haciendo sus acuerdos debajo de la mesa y tienen mucho dinero de todas partes, pero que nadie sepan que son unas traidores en el silencio. A mí no me da pena decirlo porque de todas maneras ya no me quieren. Y ni quiero que me quieran. Mientras denuncie esas malas prácticas, yo estoy feliz y satisfecha con eso, ¿no? Pero nos toca quizás trabajar con lo pequeño, con esa hermana, ese hermano que sufre, que está sola. Y dicho eso, termino solo para contarles que vamos a darle muchas gracias al obispo por habernos regalado ese espíritu de resistencia y también esa Espíritu Santa creativa que nos permite entender cuál es el camino de nuestra comunidad, Santa María Magdalena. Y hay un espacio que hemos preparado con mucho amor, tanto Carla, que es la psicóloga de Vida Plena, como Luis Manuel y mi persona, para dar las consejerías muy pronto. Y que esperamos hacerlo con una inauguración bonita. ¿Ya? Y gracias públicamente a nuestra pastora mayor, Alvarita, que nos dio el dinero para comprar la camilla. Así es que un aplauso para Alvarita. No le den mucho porque si no ya se la cree y más que está en las Babilonias va a venir como que es la diosa de la René Woods. Permanece en mí, como yo en ti, ámense unos a otros, Ámense unos a otros.